Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Bien, estamos aquí con Agustín Ábalos, periodista de la provincia de Corrientes e integrante además de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Agustín, muchas gracias por atendernos, bienvenido a Radio Independencia, bienvenido a Retrovisor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tomar contacto con ustedes, un saludo para todos. Agustín, vos estuviste interviniendo en el caso, por lo menos estuviste como oyente en el caso del juicio contra Angelina Lesiux. Para los que no han escuchado programas anteriores nuestros, permitime aclararle a la audiencia que se trata de una presa política que hay en la provincia de Corrientes de hace 3 años, que ha estado la mayor parte del tiempo, prácticamente todo el tiempo, hace muy poco que está en una prisión de mujeres, estuvo irregularmente detenida en una comisaría de hombres, donde no tenía ni siquiera baño de mujer, tenía que compartir el baño, que era sometida a una serie de torturas, aberrantes, por cierto, y además de eso, un abandono en lo que se refiere al estado de salud de Angelina, que es bastante complicado. ¿Por qué no nos contás el desarrollo de ese juicio, Agustín? Sí, este juicio se hizo acá en Mercedes, en el Tribunal Oral Penal de la ciudad, juicio que comenzó en el mes de marzo y que terminó hace poco tiempo atrás con un fallo del tribunal condenatorio para la exintendente, que hoy está apelado ante el Superior Tribunal de Justicia. Hay dos cuestiones que hay que separar. Una es la parte judicial concretamente, que es la investigación de los hechos que se le acusan a la intendenta, que han tenido una acusación fiscal muy endeble, muy irregular en cuanto a lo que fue la elevación de la causa a juicio, porque se cometieron todo tipo de atropellos en esta causa al Estado de Derecho, que son innumerables y que son peligrosamente detallados a partir de, o observados en lo que fue el juicio, ¿no? Y lo otro es la parte humanitaria, la parte de salud, que fue terrible lo que ha pasado a esta mujer en la comisaría primera aquí de la ciudad de Mercedes, donde todo lo que tuvo que soportar en cuanto a su salud, el abandono que hubo, los vejámenes y las torturas que sufrió psicológicamente, derivaron en una internación y un inmediato traslado a otra unidad, en este caso en Corrientes Capital, donde está a la espera de una prisión domiciliaria. En cuanto a la acusación, te decía muy endeble porque es una causa que se inicia con una denuncia anónima en la Oficina Anticorrupción de la entonces encargada de la oficina, Laura Alonso, que tiene una repercusión mediática nacional con el hoy procesado periodista Luis Majul, que hace un informe en la localidad de Perugorría, donde era intendente Lesiuk, que la denominó las casas de papel por las viviendas que se estaban construyendo, y tiene también su pata política con actores de Perugorría, actores políticos vinculados al actual gobierno provincial, que tuvieron mucha incidencia también en todo ese entramado que se armó a partir de esta situación que se denunció en esta oficina anticorrupción de Laura Alonso. Una denuncia un denunciante que declaró en el juicio que si ustedes escuchan la declaración no van a poder creer. Confundía los bancos cuando se hablaba de los fondos. Hablaba de personas que le informaron que no recordaba los nombres, otra persona que ya había fallecido, una serie de inconsistencias en la declaración que es de la cual se toma el juzgado de Curuzú-Cotiá para comenzar esta investigación. Y después ya lo que fue el juicio con
algunas declaraciones, como por ejemplo una comisaria de la Policía Federal que reconoció en su declaración la actuación de espías de la AFI que intervinieron teléfonos de los imputados, porque hay otros imputados en esta causa, además del SU, y de sus familiares. Son algunas de las cuestiones que realmente han llamado mucho la atención y bueno, que han derivado en una sentencia que está siendo apelada, pero que, insisto, es realmente muy inconsistente la acusación, tiene una tremenda contaminación política esta causa, que está vinculada indudablemente a opositores políticos aquí de la provincia de Corrientes y donde el SIUC pareciera ser que es el trofeo de esa casa que se hace articulando con la justicia, ¿no? ¿Por qué crees que esto que es tan aberrante no se conoce nacionalmente? Acá en Corrientes tampoco tiene mucha difusión, porque hay muchos medios que no lo reflejan. Fíjate que a mí me han llamado 2 medios nada más de Corrientes para averiguar sobre cuestiones vinculadas al juicio y un solo medio, un diario de Corrientes, para averiguar sobre el tema de salud de la exintendenta cuando derivó en su internación. La verdad que a nivel mediático no tiene mucho impacto, digamos, mucha difusión, pero sí se ha logrado a partir de las organizaciones de derechos humanos y la participación de muchas entidades a nivel nacional. Actuó el Padre Paco en su momento también, actuó la Liga de Derechos Humanos, estuvo articulando también acciones la esposa de Julio Devido, o sea, personas que de alguna forma también han sufrido esta cuestión del famoso lawfare, que es lo que se denota claramente en esta causa denominada Perugorría aquí en Corrientes. Pero mediáticamente es muy escasa el impacto que tiene. Acá Corrientes, lamentablemente, digamos, la actuación de los medios está fuertemente ligada, ¿no?, al gobierno provincial, con medios que están cooptados económicamente y lamentablemente este tipo de cuestiones casi que no son reflejadas, ¿no? Realmente pareciera que hay una mano negra, porque, a ver, que esto no lo tome Clarín, Nación, TN, Canal 13. Lo entiendo porque ellos blindan cierto sector social, político, y me parece natural, pero que tampoco lo tomen otros medios, como por ejemplo C5N, Página 12, Diario Argentino. Me llama muchísimo la atención que esto no salga por TELAM, que es la agencia nacional. Me resulta muy extraño. Digo, entonces, habiéndome interiorizado de esta cuestión, sabiendo que hay otros presos políticos en Corrientes, que si bien por ahí no están ya todavía en condición de presos políticos, pero fueron presos políticos, me resulta muy, muy llamativo. Vos como hombre de los medios, ¿qué sospechás que está ocurriendo? La verdad que en algunos medios que son afines a Corrientes, como TN, por ejemplo, o Canal 13, esto es lógico que no se ha reflejado, pero sí, por ejemplo, en C5N. Fíjate que C5N se envió mucho material, nosotros nos han pedido, algunas personas vinculadas a la familia, les nos han pedido que han enviado material para que pueda ser reflejado allí, inclusive nosotros también hemos tomado algunos teléfonos y enviado material para ver si en algún momento esto podía reflejarse allí o podían averiguar al menos, pero no, nada, absolutamente nada, y eso es llamativo, ¿no? Una situación que, porque esto tiene una gravedad inusitada, es una situación muy, muy delicada, el tema de la judicialización de la política, el tema de la situación carcelaria. Imagínate lo que es los derechos que se están violando al encerrar a una mujer en una celda
de pocos metros cuadrados, sin ver el sol, alojada a metros de una persona que estaba acusada de un crimen, de asesinato, compartiendo baño con hombres, una cosa terrible. Se violaron todo tipo de derechos. Pavoroso, inclusive... Se hasta último momento. Sí, continúo. Te escucho. No, y que se esperó hasta último momento, en una situación de salud extrema de Siuk, para que sea atendida y para que, después de la participación del Comité Provincial de la Tortura, horas nada más para el traslado. O sea, es una situación sumamente delicada. Vos que tuviste la oportunidad de estar ahí en el juicio, escuchando, presenciando, ¿son buenos actores o encima son malos actores? Porque, digo, si vos estás escuchando un testigo, entre comillas, que se confunde, que cambia los nombres, que no se acuerda, que cita incongruencias, eso tiene que haber despertado alguna sensación, o lo tomaban con naturalidad y lo justificaban. ¿Qué es lo que viste vos ahí? Y son malísimos actores, porque la verdad que ni siquiera tuvieron la delicadeza de tener precisiones en algunos datos, por lo menos para tratar de no pasar esa situación tan vergonzosa que se pasó en este juicio. Fíjate, por ejemplo, ahora me estoy acordando de las pericias contables. Los peritos de la Policía Federal, de la Oficina Anticorrupción, hicieron dictámenes en potencial. O sea, se podría haber cometido tal situación con tal factura, o habría sido o podría ser todo en potencial un dictamen de un contador. Ridículo. Cuando los números son fríos, o sea, tienen que ser contundentes. Claro. Una pericia contable debe ser contundente, no hay posibilidad a una situación en potencial. Esa fue la característica del dictamen, por ejemplo, de los peritos contables de la Policía Federal, o las contadoras del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, que reconocen en el juicio que nunca tomaron contacto con el balance del municipio de Perugorría para hacer su informe. O sea, cuestiones que apuntan y suman a esta insuficiencia probatoria que tiene esta causa, ¿no? Bueno, realmente es para poner los pelos de punta, Agustín. Se pidió la intervención de la justicia de Corrientes, la intervención federal, ¿es así? Todavía no. Hay un observatorio judicial que está solicitando esto, que los legisladores nacionales de la oposición, aquí, digamos, de Corrientes, que son representantes nacionales, puedan, digamos, solicitar esto en lo inmediato por estas cuestiones, el caso de Ariel Pereira, el caso, por ejemplo, de Angelina Leyú, la causa Perugorría, el caso de otras personas que están vinculadas también, el caso del profesor, del ex intendente de Goya, que también su situación cayó en la justicia, el caso del intendente de Santa Lucía, que fue acusado también de un delito que ahora fue sobreseído, el propio intendente acá de Mercedes, de mi ciudad, está siendo investigado por la justicia por varias denuncias que se hicieron en su momento. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, un fiscal de instrucción que fue presidente de la UCR, Comité Departamental, y hoy es fiscal de la justicia. O sea, son situaciones anómalas que realmente no resiste mucho análisis en entender que la judicialización, la justicia en Corrientes y la política van de la mano, ¿no? Bien, yo realmente creo que los muchachos se tendrían que poner las pilas y avanzar con esto, ¿no? Porque inclusive creo que hay motivo más que suficiente para una intervención federal de la provincia, no solamente de la justicia.
porque según otros entrevistados que yo tuve de Corrientes, el 70% de la oposición de Corrientes tiene causas armadas para perseguirlos políticamente. O sea, es un mecanismo ya directamente el que están instrumentando, ¿no? Sí, si lo observamos a lo largo de la provincia de Corrientes, cómo se viene manejando el aspecto judicial, apunta a una especie de plan instrumentado, ¿no? Donde varios opositores tienen algún tipo de situación vinculada a la justicia. El año que viene hay elecciones, en Corrientes se elige gobernador, acá en Mercedes se elige intendente, en varias localidades también. Y bueno, varios dirigentes políticos están señalados por la justicia y bueno, es peligroso que eso avance en un año electoral y bueno, que se pueda utilizar eso y yo creo que todo apunta a eso, ¿no? Ya Corrientes ha tenido este tipo de situaciones, el propio exintendente acá de Mercedes, Víctor Semborain, fue denunciado en su momento y cuando iba a avanzar para presentarse por una reelección, un nuevo periodo, no se lo permitió la justicia. Tuvo que renunciar a la posibilidad de presentarse. Bueno, Agustín, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos estás entregando para hacernos estos esclarecimientos, porque reflejan claramente un estado de situación que está lejísimo, pero muy lejos realmente de ser normal. ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero que quieras agregar? No, sobre el caso Lesiu, que salió la prisión domiciliaria, pero con una perversidad del top de Mercedes porque fijaron una caución de 10 millones de pesos, que es irrisoria realmente, es como decirle, te dejo ir a tu casa, pero no te vas a ir porque tenés que Claro. tener esta caución que es impagable. Una persona que está hace 3 años detenida, que tiene sus bienes embargados, que no tiene ningún tipo de ingreso, es una situación irrisoria, ¿no? Ahora está apelada la caución, me decía el doctor Monti que ya la admitieron en el Superior Tribunal y bueno, seguramente la semana que viene va a haber novedades en este sentido para que Lesiu pueda estar en su casa cumpliendo prisión domiciliaria y recuperándose de su salud, que es lo más importante, ¿no? Casa que, digamos, fue saqueada inclusive, ¿no? Fue saqueada así, que tenía que estar a custodia de la justicia y fíjate vos, fue destruida la casa. Y todavía ningún fiscal está investigando ese hecho. Claro. Hasta los inodoros se llevaron, me decían. Bueno, Agustín, un placer haber conversado contigo, te agradezco mucho y contá con nosotros. Un saludo para ustedes y gracias por interesarse por cuestiones acá de Corrientes. Un abrazo, ¿eh? Por supuesto, bueno, es obligación nuestra. Somos un equipo absolutamente federal. Un abrazo grande, Agustín. Un abrazo, hasta luego.